Mi nombre es Grecia Esteves González y mi equipo está conformado por Mariana Mejía, Gloria Ordaz, Rubén Ali Guevara, Mariana Lugo y nosotros les vamos a exponer la química orgánica. Pues vamos a iniciar con el carbono. El carbono es único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la suma total de todos los elementos combinados. El grupo más grande de estos compuestos está constituido por el carbono e el hidrógeno. La química orgánica tiene una historia en la que inicia que Lemay clasificó los productos químicos en naturales según su origen en minerales y animales. Después tenemos que Jöns Jacob Berzelius calificó los productos químicos en orgánicos e inorgánicos. Y por último, Friedrich Wohlweber, a partir de sustancias inorgánicas y con técnicas normales de laboratorio, sintetizó la sustancia de la urea, la segunda sustancia orgánica obtenida artificialmente luego del amonio. Después tenemos las propiedades del carbón, que su símbolo es C, el número atómico es 6, su masa atómica es de 12.1, es un no metal tetravalente y tiene enlaces covalentes. Después, algunos usos del carbono son hidrocarburos, produce grafito, diamantes, joyerías, material de cobre, joyas, medicina para absorbentes de las toxinas, fibras de carbonos con materiales ligeros resistentes como raquetas, bicicletas, autos. Después tenemos 4 tipos de carbonos, que es el primario, que es un carbono un carbono es primario si está unido a solo un átomo de carbono. Así sucesivamente, un secundario está unido a 2 átomos de carbono, los terciarios están unidos a 3 y los cuaternarios están unidos a 4 carbonos. Después tenemos los alótropos, que son las formas del carbono. Aquí podemos ver algunos ejemplos que son como el diamante, el grafito, la lonza de pilina, nanotubos de carbono. Y el carbono amorfo amorfo significa que no tiene forma. Los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. La fórmula general para los alcanos alifáticos de cadena lineal es CnH2 más 2, para los cicloalcanos es CnH2n. La nomenclatura inicia con los alconos con la terminación en nano, como propano, pentano o hexano. Son resultados de un alcano y nada más se le agrega el radical alquílico. Después, algunos métodos de obtención puede ser el método de Grignard, que se hace a reaccionar un halogenuro de alquilo con magnesio en presencia de éter y se obtiene un alquilo de magnesio. El reactivo obteniendo se hace reaccionar con un propuesto halogenado obteniendo un alcano. Y el método de Wurtz, este método se fundamenta en la condensación de 2 moléculas de halogenuros de alquilo que se produce por un calentamiento en presencia de un metal, y pues estas producen alcanos. Después, algunas reacciones comunes puede ser la reacción de sustitución radical en alcanos, como lo muestra en el ejemplo, y la nitración. Esta reacción se realiza con un ácido nítrico en fase de vapor, verificando una sustitución de hidrógeno del alcano por un grupo nitro. Después tenemos las propiedades físico-químicas, que sus puntos de fusión dependen del número de átomos de carbono. Debido a que contiene compuestos sulfurosos, tiene un olor nauseabundo. Su color varía de amarillo a su punto de ebullición. A medida que aumenta el peso molecular, aumenta su punto de ebullición. Y los alcanos alifáticos pueden ser de cadena lineal o ramificada. Y por último tenemos los usos, que pueden ser combustibles, solventes, ceras y parafinas, asfaltos, nylon y aceites. Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono y también son llamadas olefinas. Abundan en la naturaleza como el etano, que controla el crecimiento, la germinación y maduración de las plantas. Su nomenclatura
Su método de obtención es la deshidratación de alcoholes, puesto que los alcoholes son abundantes y pueden obtenerse fácilmente en el laboratorio. Este es un buen método para obtener alquenos. El proceso en sí se puede llevar a cabo en solución o en fase de vapor. La deshidrohalogenación de haluros es la reacción que se lleva a cabo con KOH de etanol y se remueve en un átomo de halógeno y uno de hidrógeno de los carbonos vecinos. La deshalogenación de haluros es también posible de obtener un alqueno por deshalogenación de diluros vecinales o dialogenuros, y los dialogenuros se remueven con magnesio o zinc. Se nombra igual que los alcanos, pero con la determinación de eno. Su fórmula general es CnH2n. Por cada doble enlace adicional habrá 2 átomos de hidrógeno menos de los indicados en dicha fórmula. Se cambia la terminación ano de alcano correspondiente por la de eno. Se escoge la cadena carbonada más larga que contenga todos o la mayoría de dobles enlaces. Se enumera por el extremo más próximo a un doble enlace y se identifica con el nombre y número a cada uno de los radicales. Y por último, se nombra la cadena principal. El alqueno de mayor uso industrial, sea el etileno-etano, se utiliza entre otras cosas para obtener plástico polietileno. El alqueno de mayor uso industrial, sea el etileno-etano, se utiliza entre otras cosas para obtener plástico polietileno. El propieleno, conocido como propeno, es materia prima de polipropileno usado en la industria textil y para fabricar tubos y cuerdas. El polietileno como aisladores, botellas y juguetes. Son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace carbono-carbono. Nomenclatura. Se toma como cadena principal la cadena continua más larga que contenga el triple enlace. La cadena se numera de forma... ¡Ay, no, brillito! Son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace carbono-carbono. Su nomenclatura. Se toma como cadena principal la cadena continua más larga que contenga el triple enlace. La cadena se numera de forma que los átomos de carbono de triple enlace tengan los números más bajos posibles. Dicha cadena principal se nombra con la terminación ino de alquino. Los métodos de obtención de deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo vecinales y alquilación de alquinos. Se produce debido a la acidez del hidrógeno en alquinos terminales. Reacciones comunes. Hidrohalogenación de alquinos. Los alquinos son hidrogenados tratándolos con un catalizadores de paladio sobre sulfato de bario o sobre carbonato de calcio. Halogenación. Dependiendo de las condiciones y de la cantidad añadida del halógeno, se puede obtener derivados halogenuros de alquilo o del alcano correspondiente. Propiedades físicas de los alquinos. Son insolubles en agua, pero bastante solubles en éteres, bencenos y tetracloruro de carbono. Son menos densos en el agua y sus puntos de ebullición aumentan usualmente al número de carbonos. Los puntos de ebullición son los mismos que los alcanos y los alquenos. Las propiedades químicas de los alquinos. Los alquinos son altamente combustibles y reaccionan al oxígeno formando dióxido de carbono, agua y energía. La energía es liberada en forma de calor, es por ello que se utiliza el acetileno como gas para soldar. La mayor parte de los alquinos se fabrica en acetileno. A su vez, una buena parte del acetileno se usa como combustible en la soldadura de gas, debido a las elevadas temperaturas que alcanza. El acetileno aletino es el alquino de mayor uso. En la industria química se usa para la síntesis de PVC y del caucho artificial. Los halogenuros de alquilo son hidrocarburos que contienen átomos de halógeno de su molécula RX y son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hibridación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno. La nomenclatura se nombra citando el primer lugar del halógeno seguido del nombre del hidrocarburo, iniciando si es necesario con la posición que ocupa el halógeno en la cadena, sabiendo que los de doble y triple enlace tienen prioridad sobre el halógeno en la asignación de los números. Los métodos de obtención. Para obtener los halogenuros de alquilo, debe someter a las moléculas a un proceso de halogenación, y hay 2 métodos, con rayos ultravioleta y adición de hidroácidos o halógenos. Reacciones comunes. La transformación de los haluros de alquilo en alcoholes. Se pueden emplear reacciones de sustitución nucleófila para intercambiar el átomo de halógeno por otro sustituyente.
La sustitución de halógenos de un halogenuro de alquilo por diversos nucleófilos proporciona acceso a muchos grupos funcionales. La reacción es más rápida con los halogenuros de alquilo primarios que en los secundarios, con causas de mayor impedimento estérico de los existen los segundos. Propiedades físico-químicas. Son solubles en solventes de baja polaridad, como el cloroformo y el éter. Tienen un punto de ebullición más alto que el de los alcanos. Son incoloros e inodoros. Son menos inflamables que los alcanos y son mejores disolventes y más reactivos. Los usos se emplean como solventes industriales, anestésicos, inhabitables para cirugía, refrigerantes y plaguicidas y agentes fumigantes. Los alcoholes. Se denomina alcohol a aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno de un alcano enlazado de una forma covalente a un átomo de carbono grupo carbinol. La nomenclatura. La nomenclatura IUPAC. La regla número 1 se elige como cadena principal la de mayor longitud que tenga el grupo OH. Se enumera la cadena principal que el grupo OH tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre las cadenas carbonadas, halogenadas, dobles y triples enlaces. El nombre de alcohol construye cambiando la terminación O del alcano con el número del carbono por ol, que es la terminación. Los métodos de obtención. Las fuentes principales donde se obtienen los alcoholes son las siguientes. Cracking del petróleo, que es el rompimiento de moléculas del petróleo para obtener productos derivados. Los alquenos se obtienen luego de este proceso, pueden dar los alcoholes. Y que aquí tenemos un propeno y un propanol. Y la fermentación de carbohidratos, los azúcares y almidones, que a su vez provienen de los vegetales, la caña de azúcar, la cebada, el maíz. Al fermentación por acción de las levaduras, esto produce alcohol etílico. Las reacciones comunes. La oxidación directa de los alcoholes primarios, ácidos carboxílicos, la oxidación de los alcoholes acetonas y la oxidación de alcoholes aldehídos. Propiedades físico-químicas. Los alcoholes son generalmente líquidos, incoloros, que presentan un olor característico, aunque también son menos. Pueden existir en estados sólidos, son solubles en agua, ya que el grupo hidroxilo OH tiene cierta similitud con la molécula de agua que les permite formar veneno. Usos. Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Los compuestos aromáticos son hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en cual hay 6 grupos de carbono, hidrógeno unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. La nomenclatura. El benceno es un hidrocarburo líquido a temperatura ordinaria, incoloro, tóxico e inflamable, obteniendo de la destilación del alquitrán de hulla. Se emplea en la fabricación de plásticos, explosivos, colorantes, etc. Nomenclatura. Las reglas de la IUPAC. En bencenos monosustituidos se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno. En bencenos distituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, meta y para. También pueden emplearse los localizadores 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Los métodos de obtención. Las principales fuentes de obtención de los hidrocarburos aromáticos son el alquitrán de hulla y el petróleo. Cuando se calienta la hulla, en ausencia del aire, se descompone, dando 3 productos principales, que es el gas de coquería, el alquitrán de hulla y el coque. Las reacciones comunes. La halogenación. Algunos tipos de compuestos aromáticos, tales como el fenol, van reaccionando sin un catalizador, pero para los derivados del benceno típicos frente a sustratos menos reactivos es necesario un ácido de Lewis como catalizador. La nitración, la sulfonación.
las propiedades físico-químicas y los orientadores. Los átomos de carbono del anillo hexagonal del benceno nombran del 1 al 6, comenzando con el carbono que tenga un sustituyente distinto del hidrógeno y en el sentido en que los números se emplean como localizadores más bajos posibles. Y está el R, el orto, meta y para. Las propiedades físicas. Son solubles en agua, tienen puntos de ebullición altos, tienen un olor dulce, tienen una toxicidad alta y tiene una flamabilidad de 11 grados Celsius. Usos. El benceno se usa como cierto punto de práctica para manufacturar otros productos químicos usados en la fabricación de plásticos, resinas, fibras. También se usa el benceno para hacer tipos de lubricantes, tintes, detergentes y plaguicidas. Ahora hablaré sobre los éteres. Son compuestos que resultan de dos radicales alquílicos a través de un puente de oxígeno, o tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales hidrocarbonados. Su nomenclatura. Ahora hablaré sobre la nomenclatura. Su nomenclatura de los éteres puede nombrarse como alcoxiderivados de alcanos. Se toma como cadena principal la de mayor longitud y se nombra alcóxido como sustituyente. La regla número 2 de la nomenclatura funcional IUPAC nombra los éteres como derivados de dos grupos alquílicos ordenados alfabéticamente, terminando el nombre de la palabra éter. La regla número 3, los éteres cíclicos se forman sustituyendo un CH2 por un oxígeno en un ciclo. La numeración comienza en el oxígeno y se nombran con el prefijo oxa, seguido del nombre del ciclo. El método de obtención de los éteres se pueden obtener mediante la deshidratación de alcoholes como ácido sulfúrico. Este método es el más común para El método de obtención de los éteres se pueden obtener mediante la deshidratación de alcoholes como ácido sulfúrico. Este método es el más común para obtener un éter ordinario, conocido como dietiléter. Este proceso se lleva a cabo reaccionando alcohol con ácido sulfúrico a 140 grados. Este proceso es afectado por reacciones como la formación de sulfatos de alquilo o la formación de olefinas, depende si la temperatura baja o sube respectivamente. Las reacciones comunes son los ácidos hidroácidos. Los éteres reaccionan con HCl y HBr para dar los correspondientes cloruros o bromuro de alquilo. En el caso de que uno de los grupos del éter sea el fenilo, conocido como feniléter, se obtiene haluro de alquilo y fenol, pero el fenol no reacciona para dar haluro. Sus propiedades químicas tienen muy poca reactividad química, debido a la dificultad que presenta la ruptura de enlace carbono con oxígeno. Por ello se utilizan mucho como disolventes inertes en reacciones orgánicas. Sus propiedades físicas. Estructuralmente los éteres pueden considerarse derivados de agua o alcoholes, en la que se han reemplazado uno o dos hidrógenos respectivamente por estos restos carbonados. Los éteres presentan unos puntos de ebullición inferiores a los alcoholes, aunque su solubilidad en agua es similar. Por ejemplo, el punto de ebullición es de 35 grados centígrados y su solubilidad de agua es de 7.5 grados sobre 100 mililitros. Y la importante solubilidad en agua se explica que por los puentes de hidrógeno se establece entre los hidrógenos y en el agua. Y el oxígeno del éter, como aquí podemos ver. Por último, sus usos son buenos disolventes, especialmente el éter etílico. Este éter se utilizó como anestésico durante mucho tiempo. Produce la inconsciencia mediante la depresión del sistema nervioso central, pero tiene efectos irritantes del sistema respiratorio y provoca náuseas y vómitos luego de la anestesia. El éter metipropílico se refiere como anestésico porque casi no tiene efectos secundarios. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados del petróleo, inorgánicos oxigenados en los cuales uno o más protones son sustituidos por grupos orgánicos alquilo. La nomenclatura. Las reglas de la IUPAC es que los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. La nomenclatura IUPAC cambia
la terminación oico por ácido o ato, terminando con el nombre grupo alquílico unido al oxígeno. Los ésteres son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, aminas y halogenuros de alcanolio. Estos grupos se nombran como sustituyendo, siendo éter el grupo funcional. Los métodos de obtención. La reacción con organometálicos, los reactivos de Grignard transforman los ésteres en alcoholes, la reducción de alcoholes y aldehídos, el hidruro de aluminio y litio los transforma en alcoholes y el dival en aldehídos. Las reacciones comunes. La hidrólisis ácida por calentamiento con agua se descomponen el alcohol y el ácido de que los proviene. Éster más agua, ácido más alcohol. Con exceso de agua la reacción es total, es un proceso inverso a la esterificación. Las propiedades físico-químicas. Los que son de bajo peso molecular son líquidos, volátiles, de olor agradable, son responsables de los olores de ciertas frutas. Los ésteres superiores son los cristalinos, inodoros, solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua, son menos densos que el agua. Los usos. El fumiato de etilo es la esencia de la grosella y el ron, el acetato de etilo es la esencia de la manzana y pera, solvente de la nitrocelulosa, el butrato de etilo es la esencia del durazno, el acetato de butilo es el solvente de la nutriocelulosa, lacas, barnices, plásticos y vidrios de seguridad y perfumes. Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o más hidrógenos de la molécula del amoníaco por otros sustituyentes o radicales. La nomenclatura. Las aminas se clasifican de acuerdo con el número de átomos de hidrógeno del amoníaco que se sustituyen por grupos de orgánicos. Las que tienen un solo grupo se llaman aminas primarias, las que tienen dos, aminas secundarias, y las que tienen tres, aminas terciarias. Los métodos de obtención. Las aminas se pueden preparar mediante reacción de sustitución nucleófila entre los alcanos y el amoníaco. El primer equivalente de amoníaco actúa como nucleófilo sustituyendo al bromo. El segundo equivalente actúa como base desprotonando a la amina. La amina formada, al igual que el amoníaco, es nucleófila y tiende a reaccionar con un aloalcano. La amina formada vuelve a reaccionar con el aloalcano alquilándose una segunda vez. Este problema recibe el nombre de polialquilaciones. Reacciones comunes. Reacción de aminas con ácido nitroso. Las aminas con ácido nitroso conducen el catión de disozonio, muy reactivo. Esta reacción tiene gran interés entre las aminas aromáticas ya que permite la introducción a grupos variados sobre el benceno. Eliminación de Hofmann. La eliminación puede convertir en alcanos mediante esta eliminación. Se hace reaccionar la amina con exceso de yoduro de metilo para formar una sal de amonio. Reducción de haluros con alquilo. La amina formada quiere volver a reaccionar con el haluro de alquilo, lo cual se evita añadiendo un exceso de amoníaco. Propiedades físico-químicas. Son líquidos incoloros y de aspecto aceitoso, olor desagradable. Su punto de ebullición es de 184 grados Celsius. Es soluble en solventes orgánicos, arde en presencia de llama. Usos. Son empleadas en la elaboración de caucho sintético y colorantes. Las aminas son parte de los alcaloides, que son compuestos que se encuentran en las plantas. Algunas aminas son biológicamente importantes, como la adrenalina y la noradrenalina. Ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos contribuyen a un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxílico o grupal carboxílico. COCOH. En el grupo funcional carboxílico coinciden sobre el mismo carbono en un grupo hidroxilo OH y en carbonilo CO se puede representar como COCOH o CO2. Cuando el ácido tome sustituyentes se enumera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo del carbono en grupos del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos también son
prioritarios frente a alcanos y alquinos, moléculas con dos grupos de ácidos que se nombran como la terminación dioico. Cuando el grupo ácido va unido al anillo, se toma el ciclo como cadena principal y ya termina el carboxílico. Las reacciones de los ácidos carboxílicos es una gran variedad de reacciones en las que intervienen el átomo de hidrógeno del grupo carboxílico COCO2, el grupo hidroxilo COH u otras partes de la molécula, como la formación de sales. Estas sales metálicas son de utilidad técnica, así como en el acetano básico del cobre. Se emplea como insecticida el acetato de aluminio y se usa para impregnar las firmas de algodón en el mordentado previo a la adicción. La reducción de alcoholes primarios se pueden reducir cuantitativamente a alcoholes primarios a la elección de hidruro de litio y aluminio, que son agentes de gran poder reductivo y halogenación, a cuando se trata de un ácido carboxílico alfático con cloro o bromo se presenta en fósforo rojo. El método de Grignard es uno de los métodos más útiles para preparar el ácido carboxílicos alifáticos y aromáticos. Empieza en el oluro de alquilo en el cual se convierte primero en el reactivo de Grignard correspondiente y luego se deja reaccionar. Algunas propiedades físicas son líquidos hasta C9, su punto de función y ebullición aumenta a medida de avanza de la serie, y los demás insolubles. Los miembros interiores tienen olor ácido intenso C4, C6, olor rancio, los grasos superiores 8 en el adelante y los aromáticos con inodoros. Algunas propiedades de las sustancias químicas son su solubilidad. El punto de ebullición de estas sustancias es elevado por la presencia de un doble puente de hidrógeno en sus componentes. El punto de fusión es una propiedad que varía de acuerdo con la cantidad de carbonos, ya que estos inciden en la asociación a partir de las moléculas. Algunos usos en la industria alimentaria son producción de refrescos, agentes antimicrobianos ante la acción de los antioxidantes, y en la industria farmacéutica activo en la fabricación de medicamentos en base de vitamina C, fabricación de algunos laxantes. Amidas. Es un compuesto orgánico que consiste en una amida unida a un ácido carboxílico convirtiéndose en una amina ácida o amida. Por esto su grupo funcional del tipo ReCONH siendo CO un carbonilo. Su nomenclatura. Las aminas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos sustituyendo la terminación oico del ácido amida. Las amidas son grupos prioritarios frente a las aminas, alcoholes, acetonas, aldehídos y nitrilos. Las amidas actúan como sustituyentes cuando en la molécula hay grupos prioritarios. En este caso proceden del nombre en la cadena principal y se nombran como carbomil. Cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra el ciclo con cadena principal y se emplea la terminación carboxamida por nombrar la amida. Los métodos de obtención son la síntesis de amidas por medio de compuestos catalizadores y síntesis de amidas usando un complejo de Ruhr como catalizador. Algunas de las reacciones son hidrólisis ácida o básica. La amida se hidroliza en medio básico formando un carboxilato de metal o en medio ácido formando un ácido carboxílico. Deshidratación. En presencia de un deshidratante como cloruro de tionilo o
de neutóxido de fósforo se produce un nitrilo. Reducción. Las amidas producen reducido con hidruro de litio y aluminio en aminas y la transposición de Hoffman. Algunas reacciones físicas que es líquida, todas las amidas primarias son sólidas, del punto de fusión preciso, casi todas las amidas son incoloradas e inodoras. Las amidas poseen punto de fusión y ebullición anormalmente altos. Algunas propiedades químicas de las aminas son semejantes a las amoníaco, al cual que son sustancias básicas, son aceptadores de protones según la definición de Bronsted-Lowry. Algunos de los usos de las amidas son muy comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los aminoácidos, las proteínas, el ADN y el ARN, hormonas y vitaminas. Es utilizado en los cuerpos para la excepción del amoníaco, muy utilizado en la industria farmacéutica y en la industria de nylon. Pues después tenemos las cetonas. Una cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, o diferencia de un aldehido, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. La nomenclatura son las cetonas se nombra sustituyendo la terminación ano del alcano con igual longitud de cadena por ona. Como cadena principal a la mayor longitud que contiene el grupo carbonilo y se numera con este localizador más abajo, como butana, 4-metil-2-pentanona o ciclohexanona. Después, la regla 2, existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes ordenados alfabéticamente y terminado en nombre de la palabra cetona. Etilmetilcetona, fenilmetilcetona. Cuando la cetona no es un grupo funcional en las moléculas, pueden llamarse oxo. Después tenemos los métodos de obtención, que puede ser la hidratación de alquinos, y es un propino y forma una propanona. Y los alquinos se pueden hidratar formando cetonas, o la ozonálisis de alquenos, que esta es la reacción general. Después tenemos las reacciones comunes, que puede ser la adición del reactivo de Grignard o la halogenación, que en la halogenación es una propanona que el catalizador y forma un bromo de propanona. Después tenemos las propiedades físico-químicas, que estados físicos son líquidas, las que tienen hasta 10 carbonos, las más grandes son sólidas. El olor, las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y desagradable, y las más grandes son inodoras. Su punto de ebullición es mayor al de los alcanos, igual que su peso molecular, pero menor que los alcoholes y ácidos carboxílicos en iguales condiciones. Las cetonas se comportan como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presente reacciones típicas de adición nucleofílica. Después tenemos los usos. En la industria se observan muchas veces como perfumes, pinturas. En la naturaleza las cetonas pueden aparecer como azúcares llamados cetosas. Las cetosas son monosacáridos que contienen una cetona por molécula. La biosíntesis de ácidos grasosos que da dentro del citoplasma de las células animales también ocurre por la acción de las cetonas. Después tenemos los aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO carbonilo. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno de formal aldehído. Como tal, no tiene existencia libre, aunque puede considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal carbonilo. Después tenemos la nomenclatura de los aldehídos. Se nombran reemplazando la terminación ano de alcano correspondiente a al. No es necesario especificar la posición del grupo de aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena localizadora. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial, como en estos ejemplos. El grupo CH se denomina carbaldehído o formil.
Este tipo de nomenclatura es muy útil cuando el grupo de aldehído va a un ácido cíclico. O sea, puede ser acá un benceno, así. Y cuando la molécula existe un grupo prioritario del aldehído, este pasa a ser un sustituyente que se nombra como oxo o formil. Algunos nombres comunes de los aldehídos por la IUPAC son formaldehído, benzaldehído y acetaldehído. Los métodos de obtención. Ozonólisis de alquenos, que son los alquenos que se rompen formando aldehídos y cetonas. Si el alqueno tiene hidrógenos vinílicos, da aldehídos. Si tiene dos cadenas carbonadas, forma cetona. Y la ozonólisis de alquenos cíclicos produce compuestos dicarbonílicos. Las reacciones comunes de los aldehídos, adición de alcoholes. Esta es aldehído más un alcohol con un catalizador que es ácido clorhídrico y el resultado es amiacetal. Adición de reactivo del Grignard. Al reaccionar con un compuesto de Grignard, el metanaldehído da lugar a la formación de alcoholes primarios. Los otros aldehídos producen alcoholes secundarios y las cetonas alcoholes terciarios. En todas estas adiciones, el grupo halógeno reactivo electrófilo se adicionan al oxígeno negativo y el radical alquílico. Reacciones de reducción. El grupo carbonílico de los aldehídos y cetonas puede reducirse dando alcoholes primarias o secundarias, respectivamente. La reducción puede realizarse por acción de hidrógeno molecular en contacto con un metal, finalmente dividido, como níquel o platino, que actúan como catalizadores. También pueden hidrogenarse, o sea, reducirse con hidrógenos obtenidos por acción de un ácido sobre un metal. Las propiedades físico-químicas. Radicales alquílicos. Otra vez. Nada más. Después tenemos la tabla de los radicales alquílicos. Esta nos sirve como para sustitución de los grupos funcionales en la C por una R. Podemos ver como el etil, que solo contiene un carbono, N-propil, isopropil, sec-butil, etil, butil, isobutil, terbutil, y tenemos aquí más otros tipos de sustituyentes como el etilpropil. Dependiendo del carbono es cómo se sustituye el radical alquílico en el componente. Voy a hablar sobre la representación de los polímeros. Son macromoléculas formadas por la unión de muchas unidades pequeñas, las cuales se llaman unidades repetitivas. Analicemos la estructura del polietileno. El polímero con el que se hacen las bolsas de plástico, este polímero se forma a partir del etileno. El producto final muestra muchas unidades repetitivas similares. Sin embargo, no es necesario dibujar todas las unidades repetitivas, sino solo una de ellas e indicar que se repite muchas veces. Los corchetes nos indican que la unidad que está dentro de la que se está repitiendo y el subíndice n nos dice que se repite el número de veces. De forma similar podemos representar el poliocloruro de vinilo y este polímero se forma a partir del cloruro de vinilo. Los usos de los polímeros pueden ser las carpas de establecimientos, mesa de centro, cinta de teflón, cremallera de un bolso, lente de gafas, montura de las gafas y guantes quirúrgicos. Su tipo de reciclaje, dadas las propiedades de los polímeros y en especial de los que usamos a diario, pueden ser reutilizados, así como las bolsas de plástico, botellas de gaseosa o tubos plásticos. Pueden ser reutilizados. Para ello, es necesario identificar el tipo de polímero que tenemos en nuestras manos. Se ha creado a nivel internacional una codificación para cada uno de los tipos de plásticos más comunes, como el PET, el HDPE, el PVC, el LDPE, el PP, el PS y por último el ODER.
Para la preparación de un polímero, debemos enlazar entre sí una gran cantidad de monómeros de bajo peso molecular. Esto se debe a la polimerización y existen dos tipos de reacciones, como la adición y condensación. Existen dos en la... ¿Qué dije iba a decir?